Tú eres bueno, mi Dios. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es bueno? Amén. Louis, pon eso para allí, please. Bienvenidos una vez más. Esta es tu casa. Esta es tu casa. La casa de Dios es nuestra casa, nuestro lugar de refugio, nuestro lugar de encuentro, donde nosotros venimos a tener un encuentro con el Padre. Su palabra viene a ¿qué? A redarguir, viene a fortalecer, viene a levantar. Es un error no venir a la casa de Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque tú te imaginas lo que es con la palabra enfrentar este mundo. Imagínate sin la palabra. Es un error. Dios me los bendiga allá en Cuba. Que tengan todos un excelente saludo de parte de nosotros, de parte de este cuerpo. Amén. Te bendecimos, Rey. Te damos gracias. Exaltamos tu nombre. Tú eres bueno. Tú eres bueno. Vamos, darle una adoración ahí a tu Dios. Vamos, levanta tu corazón ahí donde tú estás y dile, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno. Olvídate de tu adversidad, olvídate de tu problema, olvídate por lo que tú estás atravesando. Dile, Señor, tú eres bueno, mi Dios, tú eres bueno, Padre. Tú eres el que abre los cielos sobre nuestras vidas. Mira cómo Esteban en medio de una adversidad lo estaban apedrando, lo estaban matando. Dice, yo veo los cielos abiertos y veo al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre, de la majestad. Mira, yo no sé si tú entiendes de que nuestro Dios está sentado en un trono eterno y nadie lo mueve. Nadie lo mueve. Él está ahí, Él está ahí, Él está ahí. ¿Para qué? Para responder a cada una de tus vicisitudes, de tus problemas, de tus adversidades. Él es bueno. Él está ahí para ti. Solamente lo que tenemos que hacer es creer. Creer de que todo lo que sucede en nuestras vidas, de una manera u otra, va a obrar para bien. Amén. Gracias, Señor. Te bendecimos, papá. Este es tu día. Yo no sé si tú entiendes que este es tu día. Todavía tienes vida. Este es tu día. ¿Viniste a qué? Viniste a que tu entorno sea transformado. Una sola palabra de parte de Dios va a transformar todo tu ser. Gracias, Señor. Bueno, hoy traigo una palabra poderosa. Se llama o se titula discernimiento en las leyes establecidas. Esa es la palabra. Hoy vengo a hablar sobre el tema discernimiento sobre las leyes establecidas. Vamos a orar un momentico y presentar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te presento esta palabra, Señor. Padre, también me presento a mí mismo, Señor, para que tú tomes el control, Padre. Toma el control absoluto de todo mi ser, de mi mente, de mi espíritu, de mi alma, de mi cuerpo, Padre. Que en todo tiempo seas tú, Espíritu Santo, Padre. Gracias te damos por las revelaciones que tú traes a nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre, porque a través de ellas, Señor, tú nos instruyes. Mira como Dinora me decía de que como cada palabra que se están recibiendo en los grupos toma un orden en las cosas que están sucediendo en el ámbito natural. Padre, gracias, Señor, porque tú conoces los tiempos, los sazones de los tiempos, papá. Y tú preparas una iglesia, Señor, para un tiempo como este, papá. Una iglesia que te cree, una iglesia, Señor, que dice, heme aquí. Una iglesia, Señor, que no se va a quedar, Señor, simplemente con las cosas que oímos, sino que las vamos a poner por obra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí. Bueno, como lo había dicho anteriormente, voy a hablar bajo el título discernimiento en las leyes establecidas. ¿Por qué esto es tan importante? Déjame mover esta luz un poquitico aquí. Ahora sí. Déjame mirar a todo el mundo. ¿Se ven bien lindos? Bueno, ¿por qué es tan importante el entender de que las leyes son importantes para nuestras vidas? Porque hay leyes espirituales y leyes naturales. Amén. Entonces tú tienes que entender que una ley natural puede cambiar, pero la ley espiritual no. Entonces, aunque venga alguien y cambie, ¿ve? La ley natural, no necesariamente yo tengo que alinearme a esa ley natural. ¿Por qué? Porque no ha cambiado en el ámbito espiritual. Si Dios dice esto es así, aunque el hombre venga y lo trate de cambiar, yo no me puedo alinear a lo que el hombre está diciendo. Porque entonces me desconecto de la esencia divina para conectarme a una esencia natural.
Entonces, por eso una palabra como esta es tan importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en tiempos donde a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Entonces, yo tengo que entender, primeramente, la ley establecida por Dios. ¿Qué es lo que Dios me habla a mí, a mi corazón? Para yo poder discernir lo que está diciendo el hombre, los cambios que están haciendo. Entonces, esto es bien importante. Mira, vamos a dar una introducción aquí. Hay leyes buenas y hay leyes malas. ¿Cuántos lo saben? Leyes que favorecen y hay leyes que en nuestra contra. Lo podemos ver con la misma ley esta que está establecida contra los inmigrantes. Y vemos estas personas que han venido a trabajar, no todos, a lo mejor hay una minoría que ha venido a hacer lo incorrecto, pero hay una mayoría que ha venido a hacer lo correcto. Porque no han podido prosperar en sus países, porque hay mucha persecución y mucha muerte y hay muchos rumores y cosas extrañas en sus países y han venido a este país. ¿Para qué? Para poder estabilizarse. Y entonces vemos cómo hay una ley que se ha lanzado todo el mundo para afuera. Y vemos injusticia. Entonces rápidamente cogemos y muchas veces decimos, oh, ¿qué tiene Dios conmigo? No es Dios. Y esto es lo que yo quiero venir a hablar hoy. Hoy yo vengo a hablarte de que la ley establecida por Dios no cambia. Nuestro Dios es un Dios que no cambia. Su palabra permanece para siempre. Pero en este mundo todo cambia. Reyes se levantan y reyes se cambian y leyes vienen y leyes van y vemos cómo en este mundo todo cambia. Pero nuestro Dios no cambia. Podemos ver las leyes que Él estableció para que la tierra permanezca, están desde el principio. El frío, el otoño, el verano, la primavera, todas estas cosas no fallan. Son una ley de parte de Dios. Como la ley de la rotación de la tierra, como la ley del mar. Y esto es una base que estoy tratando de poner para que ustedes entiendan que nuestro Dios no cambia. De que su sí es sí, su no es no. Cuando Dios te dice que no, mira, por mucho que tú llores, patelees y corras y hagas lo que sea, su no es no. Pero cuando su sí es sí, entonces Él te va a alcanzar así como hizo con Jonás. Jonás dijo, no, para su escopeta me voy a mandar a correr. Pero es que Dios había dado una orden. Jonás, tú tienes que ir a predicar. Y Jonás dijo, no, yo estoy muy bien en lo que estoy haciendo. Lo mío es la jorillita. Pedro, boga mar adentro. ¿Ve? Hay una orden, hay una palabra de parte de Dios. ¿Para qué? Para que algo tome lugar. Y esto es lo que tenemos que entender. Y lo que viene a hacer el enemigo es tergiversar lo que ya Dios dijo. Mira, el significado de ley. En su significado original, una ley del latín lex, ¿ve? Es una regla o norma establecida por una autoridad competente. ¿Ves? Que es una autoridad competente. Imagínate que aquí hay leyes que se están estableciendo por autoridades que son incompetentes, que solamente están buscando sus propios beneficios. Cuando se establece una ley, tú tienes que mirar que esa ley trae beneficio a todo lo que está alrededor, no solamente a ti. Mira cómo creo que en estos días escuché cómo se levantaron para decirle, oye, la esposa tuya es también, le dijeron a Trump, tu esposa también es ilegal. Eso para afuera. Oh, no, esa no. Ah, esa no. Porque eso es lo que tenemos que entender. De que cuando tú pones una ley, tú tienes que entender que esa ley viene en tu contra también. Mira cómo Jesús vino y dice que tuvo que cumplir la ley. Y nada, dice que ni una tilde de la ley Él no dejó de cumplir. 300 profecías cumplió Jesucristo en su vida. 300 profecías dice la teología. Dice la teología que Jesucristo, desde que nació hasta que murió, cumplió 300 profecías y resucitó. Toda su vida eso es algo increíble. Imagínate lo que son 300 profecías sobre ti. Eso es algo grande para cargar. Y dice que ni una tilde pasó de nada de lo que se profetizó sobre él. Entonces tú tienes que entender de que si aún Jesús entregó su vida para poder cumplir con la ley de Dios, así tenemos que hacer nosotros. Lo podemos ver en cada uno de estos profetas, como Dios los mandaba.
Y se trataban de ellos huir, pero no, es que hay una orden. Y tú tienes que entregar tu vida. Tú tienes que aprender a menguar para que crezca Dios en todo lo que tú haces. Entonces, ¿qué va a pasar cuando cambien las leyes en este mundo? Porque van a cambiar. ¿Qué va a pasar entonces cuando digan no se puede orar? ¿Qué va a pasar cuando te digan hay que adorar a la bestia? ¿Qué va a pasar cuando venga la persecución? ¿Qué va a pasar cuando vengan todas estas cosas que están ahora escritas, pero que van a tomar lugar? Porque tiene que tomar lugar. Las leyes van a cambiar y esas leyes van a venir en nuestra contra. Pero hay una ley que nos favorece y es la ley de Dios. Esa es la única ley que nos va a favorecer, señores. Y estamos en esos tiempos entrando en el preámbulo de entrar en esta era, en estos tiempos donde a los malos le van a decir bueno y a los buenos le van a decir malo. Entonces este es el momento donde tenemos que prepararnos. Tú tienes que entender de que tu vida es un sacrificio. Tú tienes que entenderlo. Así lo entendió Pablo, así lo entendió Pedro y así lo entendió cada pastor, a mi apóstol que estuvo con Cristo. Y vimos su muerte. El único creo que murió de una muerte natural fue Juan, el discípulo amado, el que escribió Apocalipsis. No fue que murió porque él era escogido, no, es que había una revelación que tenía que tomar lugar en este hombre. Dice la Biblia que lo metió, bueno, no lo dice la Biblia, pero sí lo dice lo que es los estudios de teología y cosas. Dice que lo metieron en una olla de aceite hirviendo y este hombre no se derritió ahí. ¿Por qué? Porque había un decreto, había una ley sobre su vida. Jesucristo había dicho y que él no iba a ver la muerte hasta que él no viniera. La gente pensaron que iba a ser eterno. No, la venida que venía de Jesucristo era en el libro Apocalipsis. Tú lo ves como él vino, se le manifestó a Juan y Juan pudo escribir el libro de Apocalipsis. Entonces tú tienes que entender de que cuando hay una palabra de Dios sobre tu vida, esa palabra puede más que cualquier ley natural. Pero tú tienes que alinearte a ella. ¿Ves? Tú no puedes coger y alinearte a la ley del hombre porque te desconectaste. En el momento en que tú te alineaste a la ley establecida por la tierra, te desconectaste de la ley establecida por Dios. Dice, se trata de un precepto que puede mandar o prohibir algo y que mayormente se expresa como un conjunto de disposiciones y principios. Esto es lo que es una ley, el significado de una ley. Es algo que se dispone, pero no necesariamente esto que se está disponiendo proviene de Dios. Y ahí es donde nos toca a nosotros discernir. Tú tienes que, ¿cómo yo puedo discernir? Cuando yo conozco esta ley. Una vez yo conozco esta ley, todo cambia. Porque a mí nadie me puede cambiar mi manera de pensar. Porque a mí nadie me puede cambiar mi manera de ser o de actuar. Porque es lo que está escrito de mí. ¿Qué es lo que está escrito de ti? Lo que dice el mundo, lo que dicen tus padres, lo que tú has aprendido o lo que Dios te está diciendo. Entonces tú tienes que escoger. ¿Por qué? Porque había dicho de que hay leyes buenas y leyes malas. Hay leyes que son favorables, pero espérate un momentico. Hay leyes favorables para tu carne, pero son buenas para el espíritu. Son leyes buenas para la condición de tu alma. Porque la carne, dice la Biblia, que está buscando la muerte. Y tú puedes ver como en este mundo te dice, estás estresado, haz esto. Y va en contra de lo que Dios te está diciendo que haga. O sea que tú tienes que discernir, pero no discernas con la carne, discierne con el espíritu. Porque de la única manera que yo voy a poder conocer, ¿ves? Lo que Dios me está hablando a mí es en el espíritu. Muchas veces cuando yo estoy conectado a las cosas de la carne, las cosas del espíritu son tropiezos para mí. Porque yo quiero darle lo que esta carne quiere. Y eso es lo que hace es destruirte. Vamos a darle un poquitico más de forma a esto. Mira, a través de mi vida, yo estoy hablando de mí, a través de mi vida, he escuchado decir de que todo lo que pasa en esta vida es voluntad de Dios. Yo no sé si le ha pasado a ustedes nada más, pero a mí me ha pasado. A través de mi vida, desde que yo soy niño, todo es voluntad de Dios. Lo bueno y lo malo. Las cosas buenas que pasan son voluntad de Dios y las malas también.
Entonces yo tengo que entender quién es Dios primero para entonces saber si lo que se me está diciendo a mí es verdadero o falso. Y esto es algo bien poderoso que lo entendamos. Tú tienes que conocer a tu Dios para tú saber la ley que te está entregando. ¿Por qué? Porque muchas veces Satanás se hace pasar por un ángel de luz y te va a decir a ti, oye, tú lo que tienes que hacer es disfrutar. Tú lo que tienes que hacer es divertirte. Suelta eso. Eso ya pasó. Mira, está pasando en las iglesias de afuera. Oh, eso es de los tiempos de antes. Ahora todo ha cambiado. Y te está diciendo, desconéctate. Aquí hay cosas nuevas que están pasando. Mira, te traen hasta el versículo. Pronto saldrán a la luz. Mira, estas son las cosas nuevas. Pero el que conoce su Dios sabe que no es de Dios. Amén, así es. El que conoce su Dios sabe que no proviene de él. Yo creo que le di un puñetazo a Satanás ahí. Mira, y vemos personas acusando a Dios por todas las cosas que suceden. Los vemos allá afuera. Vemos personas acusando a Dios. Y cada vez que tú le preguntas, un satanista te dice, no, es que Dios es malo. Porque yo quise esto. Esta gente que se convierte en el satanismo no quiere decir de que son satanistas. No, muchos de ellos eran cristianos. Que por una mala experiencia, ¿ves? Ahora están pensando de que Dios es malo y que Satanás es bueno. Entonces hay una confusión en esta persona. Lo acusamos por muertes de un familiar. Yo he escuchado tantas personas decir, oh, yo no entiendo por qué Dios se llevó mi familiar. Yo no entiendo por qué se me llevó mis hijos. Oh, si Dios es bueno, ¿por qué hay tantas muertes de niños allá afuera? Oh, y tenemos tantas cosas acusando a Dios. Señores, si tú lees el libro de Job, estas personas, dice que Satanás mataba a todo el mundo, pero dejaba a uno. Yo me imagino que dejaba el peor de todo. Y llegaba donde estaba Job y le decía, fuego cayó de Dios y consumió esto. Vino un viento de Dios y destruyó la casa y murieron tus hijos. Y todo era Dios, Dios, Dios. Nadie decía Satanás. Y al final, ¿quién era el que estaba haciendo todo? Satanás. Y así es lo que pasa en nuestras casas. Así es lo que pasa con la muerte de un familiar. Todo el mundo dice Dios, pero no es Dios. Porque si Dios te va a sacar de la muerte, ¿cómo te va a introducir a ella? La Biblia dice, no lo estoy diciendo yo, la Biblia dice de que la paga del pecado es muerte. Entonces, por cuanto todos pecamos, estamos sujetos a la muerte. Entonces, en cualquier momento una pérdida puede pasar. No quiere decir de que tú eres un pecador y que tú... No, cualquier cosa puede pasar porque estamos viviendo en un mundo de pérdidas. Pero no tiene nada que ver con Dios porque Dios mismo se sujetó a ese mundo. ¿Para qué? Para pagar el precio. El problema no está en lo que ocurre aquí, el problema está después que te vas de aquí, ¿qué ocurre? Ahí es donde está. Hay una ley establecida por Jesucristo que dice, si tú entras por la puerta que yo estoy abriendo, nunca más tendrás pérdidas. Y esa es la ley a la cual yo tengo que sujetarme. No importa las cosas que sucedan hoy, no importa las cosas que sucedan mañana, no importa las cosas que sucedan en toda mi vida. Es que va a suceder después que yo salga de aquí. Entonces esa es la ley a la cual yo tengo que sujetarme. A lo que Dios está estableciendo y no a lo que está estableciendo el hombre. El hombre te dice, oye, ¿para qué tanto vas a la iglesia? Mira, eso si tú lo lees, está en el libro de Malaquías. Creo que, si no me equivoco, capítulo 3, léelo. Mira cómo habían sacerdotes, señores, diciendo, ¿de qué nos vale a nosotros servirle a Dios? Estamos asqueados de tanto sacrificio y tantas cosas. Mira los impíos. Mira esta gente lo que estaban diciendo. Mira los impíos. Cómo ellos no sirven a Dios y son engrandecidos. Y mira cómo tienen. Y nosotros aquí estamos afligidos. Pero hubo un remanente, dice la Biblia en el libro de Malaquías. Dice que hubo un remanente que dijo, oh, nosotros no tenemos nada que ver con lo que están diciendo esto. Yo no estoy viendo nada, pero yo sé que Dios es bueno. A lo mejor no me está sucediendo nada a mi alrededor, pero yo sé que Dios es bueno. Y dice que Dios, dice que escuchó, ay, mi madre, y dijo, oye, tráiganme un libro y escríbeme
Todas estas personas que están diciendo esto, escríbemelo. Y dice, en el día en que yo actúe, van a entender la diferencia entre el que sirve a Dios y no le sirve. En el día en que él actúe. O sea, eso quiere decir que estas personas a lo mejor murieron sin ver lo que Dios había profetizado sobre ellos. Eso quiere decir, unos se cansaron y a lo mejor unos cogieron y soltaron la toalla, pero Dios dijo, en el día en que yo actúe, ellos van a saber la diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque tú tienes que entender que tú caminar con Dios no es por vista. No son por los panes y los peces, ni las cosas que tú recibes. Tu caminar con Dios es por fe. Mira, cada uno de estos patriarcas no vieron lo que Dios le profetizó. Dice que los saludaron de lejos. Dice el libro de los Hechos. Dice que los saludaron de lejos y murieron cada uno de ellos sin ver lo que sucedió. Pero nada le cambió su corazón. ¿Por qué? Porque estas personas sabían quién era Dios. Entonces tú tienes que entender esto que yo te voy a poner en tu corazón. Dios es bueno. Aunque no lo entiendas. Mira. Dice, lo acusan por la muerte de un familiar, por un mal día, por una adversidad. Mira cómo acusan a Dios por todo lo que le sucede a esta carne. Cuando la Biblia dice que en el mundo tendrás aflicción. ¿Tú te imaginas a Jesús acusando a Dios por estar crucificado? Pero si para eso nació. Dice que nosotros nacimos para dar testimonio de Dios, los hijos de Dios. Yo no le estoy hablando a los impíos. Yo le estoy hablando a los hijos de Dios. Los hijos de Dios nacieron en este mundo para dar testimonio de Dios. Y el testimonio de Dios se da ¿en qué? En que yo pongo mi vida para el sacrificio. Eres oveja. Eres sacrificio. Eso es lo que somos. La corona que te vas a poner es de espina. Porque la corona, según la corona que tú te pongas en este mundo, es la que vas a recibir. Para tú recibir una corona en el mundo venidero, tú tienes que ponerte la corona de espina aquí. La corona de servicio. La corona de soltar el yo. La corona de soltar mi vida. De que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. De humildad, de mansedumbre, de templanza. Y soltar el ego, soltar las cosas que este mundo ofrecen. Porque dice que el que ame su vida la va a perder, pero el que la entregue la va a obtener. Hay leyes en el ámbito espiritual que no cambian. Pero nosotros tenemos que conocer esa ley. Yo puse aquí, pero eso no es bíblico. ¿Ves? Eso no es bíblico. ¿Por qué, Gerin? Porque en la Biblia dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esta es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a pensar de que la voluntad de Dios es matar a mi familiar? ¿Cómo yo voy a pensar que la voluntad de Dios es de que yo sufra? No, eso no es la voluntad de Dios. Porque eso no es ni bueno, ni agradable, ni perfecto. Esa es la voluntad del enemigo. ¿Cuál es la voluntad del enemigo, Gerin? Dice que vino a matar, robar y destruir. Esta es la voluntad del enemigo. Todo lo que venga a matar, todo lo que venga a robar, todo lo que venga a destruir es la voluntad del enemigo. Entonces, mira, pon la voluntad en el lugar correcto. Las cosas que traen pérdida, las cosas que traen dolor, las cosas que traen angustia no provienen de Dios. Aún Dios usa al enemigo, ¿para qué? Para poder formarte a ti. Mira como cuando yo creo que yo tengo una prédica, creo, en el YouTube de esto que voy a decir ahora. Mira cómo en el libro bueno, cuando Elías estaba en la cueva y Dios lo llama, le dice, Elías, sal para afuera a través de un ángel. Le dice, trae para afuera que me voy a mostrar a ti. Dice que primero vino, ¿qué? Un viento recio que rompía las piedras, pero Dios no estaba en el viento. Después vemos un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Dice que después vino un silbir apacible. Y ahí estaba Dios. Entonces hay cosas que vienen, que tú vas a atravesar en tu liderazgo. Vas a atravesar el viento. Vas a atravesar los terremotos. Vas a atravesar el fuego. Pero tú, Dios, te va a esperar en el silbir apacible. Entonces tú tienes que entender de que hay cosas que van a tomar lugar en tu vida. Mira, te lo voy a probar. Vamos a decir de que Dairon mismo. Vamos a decir que tú llegas a ser un empresario. Recíbelo. Vamos a decir que tú llegas a ser un empresario y tienes una empresa millonaria. ¿Ves? Vamos a decir eso. Y tu hijo
va a heredar esa empresa. Es un error no preparar al hijo para la empresa. Es un error. Tú tienes que preparar a tu hijo para recibir la herencia. Porque si tú preparas a tu hijo para recibir la herencia, esa herencia va a permanecer en esa generación. Y no solo eso, sino que va a saber que va a tener que preparar a su hijo también para que esa herencia permanezca. Así mismo es Dios. Ahora, la voluntad tuya no está en preparar a tu hijo, porque es doloroso las preparaciones. Ahí no está tu voluntad. Tu voluntad está en darle la herencia. Pero tú sabes de que si tú no lo preparas, él pierde la herencia. Entonces, aunque a ti te duele preparar a tu hijo, ¿para qué? Para que el día de mañana reciba la herencia, lo vas a hacer, aunque te duela. Mi hijo, tú no lo entiendes, pero es necesario. Así mismo es Dios. Dios sabe de que si Él me da las cosas a mí sin prepararme, las voy a perder. Él primero me prepara. Y muchas veces va a usar a Satanás para prepararme. Muchas veces. Como pasó con Job. Dice que al final le recibió una doble porción. Ahora, ¿tú te crees que Job no lo marcó la primera? Porque perdió sus hijos, señores. Los otros no vinieron a reemplazar sus hijos. Tú tienes que entender que hay pérdidas que van a tomar lugar en nuestras vidas. Y esas pérdidas, aunque no las entendemos, son necesarias. ¿Ves? Hay veces que pierdes tu juventud. Tu papá, imagínate, tu llamado es un llamado grande. Estamos diciendo, Dairon, que le vas a dar una empresa millonaria a tu hijo. Entonces, tu hijo va a perder su juventud. ¿Por qué? Porque es necesario prepararlo. ¿Para qué? Para que ejerza lo que viene. Ya no va a ser igual que los niños que no tienen ningún sueño. No, hay un sueño sobre su vida. Hay algo, una marca, hay un llamado, hay algo especial para con este niño. Entonces, este niño tiene que ser diferente. No son como los otros. Los otros están jugando y perdiendo su tiempo, pero este no. Este no puede ni jugar ni perder su tiempo. Lo mismo pasó con Jesucristo. La vida de Jesucristo era diferente. En lo que todo el mundo estaba jugando y tirando piedra allá afuera, Jesucristo estaba en el templo aprendiéndose la ley. Y hablando con los doctores de ese tiempo. Entonces tú tienes que entender que las vidas de propósito son diferentes. Tú tienes que entenderlo. Mira, todo lo que esté en este contexto de bueno, agradable y perfecto proviene de Dios. Todo. ¿Ok? Si al final de tu carrera, al final de tu camino, tú viste que todas las adversidades que tú pasaste te formaron a ti, provinieron de Dios. Pero si no te formaron y lo que hicieron fue perderte, no proviene de Dios. Porque todo lo que es bueno, agradable y perfecto proviene de Dios. Dice que si tú siendo padre malo deseas cosas buenas para tu hijo, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Dice que si tú sabes de que tu hijo te está pidiendo a ti una serpiente, pero tú sabes, entonces se ve como un pescado. Él dice, yo quiero este pescado, pero tú sabes de que es una serpiente. Tú le vas a decir que no. Y tu hijo va a llorar y patarrear y va ¿entiendes? A formar tremendo lío, pues tú sabes que no es bueno para él. Entonces tú no se lo vas a dar y eres un padre malo. ¿Cuánto más nuestro Padre bueno? Mira, lo vimos en la caída de Adán. No fue voluntad de Dios que Adán comiera del fruto. ¿Ves? Del fruto prohibido. ¿Tú crees que fue voluntad de Dios? Si Dios le advirtió. Le dijo a Adán, no comas de este fruto. Te doy el huerto entero. Mira, tienes comida aquí en abundancia, pero este me pertenece a mí. No lo toques. Este que está aquí de en medio, no lo toques. El día en que tú comas de él, van a ser abiertos tus ojos y ciertamente morirás. ¿Tú entendiste? Ahora, fue voluntad de Dios de que Adán comiera del fruto. ¿Quién fue quien engañó a serpiente? Quien hizo caer a Adán no fue Dios, fue la serpiente. Fue Satanás, que se hace pasar por un ángel de luz. Mira cómo le dijo, con que dice Dios que no puedes comer de ningún árbol. Entonces así mismo viene. Él viene a acusar a Dios. Entonces cada vez que viene una acusación a tu mente, tú tienes que entender de que no es Dios, es Satanás. Mira, dice, por eso le advirtió
Vemos también, por eso se lo advirtió a Adán. Vemos también que le advirtió a Caín que el pecado estaba a la puerta. ¿Tú crees que era voluntad de Dios que a Caín matara a Abel? Si se lo advirtió. Pero tú tienes tus propias decisiones. Y así mismo a través de la palabra te advierte. Oye, esto no es mío. Mira cómo se lo advirtió a Balaán también. Balaán, eso no es mío. Oh, es mucho dinero. Pero no es mío. Y a veces vienen también propuestas que te cambian tu ley, la ley divina, y tú cambias tu primogenitura por un plato de lenteja, por el hambre que tienes. Cuidado. ¿Ve? Aquí yo puse de quién fue la voluntad de que cayera el primer hombre y la primera mujer. De Satanás. ¿De quién fue la voluntad de que Caín matara a su hermano Abel? Del pecado, de Satanás. Tú tienes que entender de que las cosas malas no provienen de Dios. Las cosas buenas, mira, un árbol bueno no puede dar malos frutos. Ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Satanás es un árbol malo. Todo lo que tú recibes de Satanás es malo. Dios es un árbol bueno. Jesucristo es un árbol bueno. Todo lo que tú recibes de Jesucristo, aunque no lo veas ni lo entiendas, es bueno. Tú tienes que entenderlo. También hay un mundo que Dios amó, pero también hay un mundo que Dios venció. Tú tienes que entender que, mira cómo dice, de tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero después vemos a Jesucristo que dice, entréguenme sus cargas a mí, porque yo vencí el mundo. Y tú dices, espérate un momentico. ¿Cómo que en Juan 3:16 me dice que Dios amó al mundo y ahora Jesús me está diciendo que venció? Es que hay dos mundos. Hay un mundo que Dios amó, pero hay un mundo que Dios venció. El mundo que Dios amó es el mundo que es luz. El mundo que Dios venció es el mundo que es tiniebla. Entonces tú tienes que entender que hay una ley que forma parte de la luz y hay una ley que forma parte de las tinieblas. Entonces tú tienes que coger y entender a cuál ley tú te vas a sujetar. Las tinieblas vienen en contra de la luz y la luz viene en contra de las tinieblas. Entonces yo tengo que ser un entendido para poder saber a través de qué ley yo me voy a mover. Y estoy hablando de que se está manifestando en estos tiempos, donde a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Vamos un momentico a 1 Corintios 15, del 23 al 28. 1 Corintios 15, del 23 al 28. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Mira cómo hay un orden. ¿Ven? Esto es lo que está establecido por Dios. Mira, vuelvo a leerlo. Pero cada uno en su debido tiempo, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue, ay Dios mío, el reino de Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potestad. Espérate un momentico, toda la autoridad de este mundo está bajo las manos de Dios. No, aquí está. Cuando Satanás lo entregue, hay un tiempo, hay un proceso. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Dice, porque precioso es que Él reine, que Jesucristo reine, hasta que Él reciba todo lo que Satanás se robó. Dice, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte es un enemigo, pero todavía está haciendo estrago. Hasta este día que está profetizado, va a llegar el día. Hay una ley establecida y es de que la muerte va a ser destruida, pero no ha tomado lugar. Entonces yo no voy a ponerle a manchar el nombre de mi Dios por lo que está aconteciendo en la tierra. ¿Por qué? Porque Él no tiene toda la autoridad todavía. Toda no la tiene. Aquí está escrito. Dice que Jesucristo va a reinar hasta que todo esté dominado. Y entonces Él mismo se va a sujetar al Padre. Y le va a entregar el dominio entero. Dios mío santo. Esto es una mente entendida. ¿Ok? Dice, porque todas las cosas las sujetó
debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y está hablando de que Dios le sujetó a Jesucristo todas las cosas. ¿Ve? Menos él. Jesucristo, cuando haya suprimido toda la autoridad completa, entonces Jesús mismo se va a sujetar al Padre. Dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todos en todo. Amén. Mira cómo aquí mismo está claro de que hay un proceso. Todavía estamos en un proceso, pero hay una ley establecida. Y es que a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero. Gerin, pero como han muerto personas, pero es que no ha tomado lugar todavía. La final trompeta no ha sonado. Hay un proceso. Entonces calma, paciencia. Oh, yo me voy en el rato. Yo no lo sé. Yo no sé. ¿Por qué? Porque hay cosas que solamente están en la voluntad de Dios para mi vida. Entonces yo no sé las cosas que yo tengo que enfrentar. Oh, ¿cuál va a ser mi muerte? I don't know. Yo no lo sé. Hay pastores que se han bajado del púlpito después de dar un mensaje poderoso y se han muerto. Y tú dices, ¿dónde está Dios? En el mismo lugar, en el trono. Está sentado en el trono. Ahora, ¿se perdió esa vida? No. Eso es lo que yo tengo que entender. Que tú estés sujeto a la ley de Dios y suelta la ley de los hombres. La ley de los hombres. Mira, los hombres todos están trabajando para ser eternos. Todos. Toda esta agenda de 2030 y todas estas cosas es porque ellos quieren ser Dios. Entonces esa es la ley de este mundo. Ten cuidado. Yo tengo que entender de que hay existe una ley positiva como una ley negativa. Estaba hablando sobre la ley de la luz y la ley de las tinieblas. Hay una ley positiva. Mira como en el libro de Isaías 60 te dice de que las tinieblas cubrirán la faz de la tierra, pero te dice, pero sobre ti amanecerá Jehová. ¿Ves? O sea, yo tengo que servir a la ley de la luz, porque es la ley de Dios, no la ley de las tinieblas. Mientras haya oscuridad en el mundo, yo estoy tranquilo esperando que venga mi tiempo, que venga mi luz. Y entonces yo voy a resplandecer, porque yo soy ¿qué? Lámpara. Y la lámpara sin el aceite no resplandece. Mira cómo habían 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. Eran vírgenes. Las 10. Y esto está hablando de purificación. La palabra virgen es purificación. O sea, mira cómo Dios purificó el mundo entero, pero hay 5 que se van a perder. Y esto no está hablando de la mitad de la iglesia, porque hay gente que malinterpreta el mensaje. Estos son las personas que decidieron perderse. ¿Ves? Porque oportunidad vienen para todo, pero ¿tú rechazas o tú aceptas? Dice que en el libro de Proverbios dice que rescate de justos el impío. Rescate de justos en el impío. Mira cómo en el sacrificio del Antiguo Testamento traían 2 becerros simbolizando el pecado. Había uno que era el sacrificio, pero el otro le metían todo el pecado y lo mandaban al desierto. Ese era el que formaba parte del rescate y el otro rescatado. Entonces tú tienes que entender de que si tú eres el que forma parte del rescatado, eres sacrificado. Tú tienes una vida de sacrificio, no como el otro. El otro le dejaban la vida, pero se lo mandaban a Azazel, que representa a Satanás. Entonces tú tienes que entender de que tú estás en esa encrucijada, donde tú tienes que aceptar, ¿entiendes? Toda la ley de Dios para poder caminar a través de sus preceptos, de su ordenanza, de las cosas establecidas por Dios. Desde antes de la fundación pero es que yo quiero cambiar la ley. Ay, mi madre. Y tú eres loco. ¿Quién va a poder sacar el dedo de Dios o mover su mano? Mira cómo este profeta se mandó para Taxi y Dios lo había mandado para Nínive. Se lo comió un gran pez y lo vomitó en Nínive. Porque cuando Dios tiene algo contra ti, cuando dice, oye, te voy a usar y tú estás de cabeza duro, mira, ese pez te va a tragar. Tú vas a entrar en una prisión espiritual. Eso es lo que representa el gran pez. Es una prisión espiritual hasta que tú reconozcas. Le pasó al rey Nabucodonosor. Dios estaba usando a este rey. Pero era un rey impío. Sí, pero es que Dios usa lo que quiere. Es su creación. Estaba usando a este rey y este rey se ensoberbeció. Y dice que hasta que por 7 años estuvo él con las bestias hasta que reconoció de que quien ordena todas las cosas es Dios.
Entonces tú tienes que entender de que cuando tú estás sujeto a una ley espiritual, no hay nada en este mundo que te vaya a ti. Tú tienes que entenderlo. Va a ser tropiezo para ti. Yo puse aquí, hay agua dulce y hay agua salada. Tú tomas las dos aguas. Tú sabes cuál es el agua dulce. Y esa es la que tú tomas, ¿sí o no? ¿Tú te tomas el agua salada? No. Porque tú sabes que es mala. Entonces, si tú sabes en el ámbito natural las cosas buenas y las malas, ¿por qué no tienes discernimiento en el ámbito espiritual? Para saber cuando las cosas son buenas y malas. Eso es algo que tienes que hacer tú. Discernir. Yo puse aquí, hay vida y hay muerte. Tú sabes cuál es la vida y tú sabes cuál es la muerte. Tú sabes las cosas que te matan. Yo me voy a poner adelante del tren porque yo soy eterno. ¿Tú haces eso? Te va a matar el tren. Entonces tú conoces las cosas que producen muerte y te apartas de ellas. ¿Por qué no lo haces en el ámbito espiritual? Mira como el libro Proverbio dice de que caminará el hombre sobre brasa, sobre el fuego y no se quemará. Mas todo el que toca a la mujer, ¿cómo se llama? Prostituta, dice que está caminando sobre brasas de fuego y se está quemando. Pero no se da de cuenta porque es en el espíritu. ¿Ves? Eso lo dice el libro Proverbio. Dice, caminará el hombre sobre las brasas y no se quemará. Dice, todo aquel que se acuesta con una mujer prostituta está caminando sobre esas brasas en el ámbito espiritual y no se da de cuenta. Hay amor y hay odio. ¿Tú sabes cuando te odian? ¿Tú sabes en el lugar que te odian? Cuando tú vas a casa de alguien, tú sientes el odio, que tú no eres bienvenido, ¿sí o no? Tú lo sientes. Entonces, si tú sabes discernir todas estas cosas en el ámbito natural, ¿por qué tú no lo discernes en el ámbito espiritual? ¿Por qué tú no sabes que hay un enemigo allá afuera que te odia? De que cada vez que tú usas del pecado, lo que vienes a destruirte. De que cada vez que tú haces... Mira, Dios te dice, no, el problema no está en que tú cometas el error, el problema es que tú te quedes en ese error. Arrepiéntete. Hay sangre. Hay sangre, hay sacrificio. Yo me estoy preparando para un mensaje, no sé cuándo lo voy a dar, que se llama los 7 derramamientos de sangre de Jesucristo. Lo que representa. Y por arribita te voy a decirte que hay 5 derramamientos de sangre que hizo Jesús para el hombre. Hay un derramamiento por la iglesia y hay un derramamiento por la tierra. Imagínate, un derramamiento de sangre que hizo Jesús por la tierra. Un derramamiento por la iglesia, pero 5 por nosotros. Bien poderoso. La Biblia dice en Mateo 7, del 17 al 19, que hay 2 árboles. Hay 2 árboles. El árbol bueno y el árbol malo. Dice, y los 2 dan fruto. Mira cómo él te está diciendo, estos 2 árboles, los 2 dan fruto. Ahora, la diferencia está en que el árbol malo va a dar malos frutos. Entonces, si tú eres una persona que tú estás dando malos frutos siempre, ¿en qué árbol estás injertado? En el árbol malo. Porque el árbol que da buenos frutos, ¿ves? Tú no vas, si tú estás injertado en ese árbol, tú no vas a dar malos frutos, nunca. Porque tú estás injertado en el árbol bueno. Y dice que el árbol bueno da buenos frutos. Entonces por los frutos te conocerán. ¿De qué árbol tú estás injertado? ¿Bajo qué ley tú estás dirigiéndote? ¿Tú eres de lo que lo maltrata todo? Entonces suelta eso. Arrepiéntete. Injéctate a la vid verdadera. Jesucristo no quiere que tú maltrates tu casa. Jesucristo no quiere que maltrates tus trabajadores. Jesucristo no quiere que tú maltrates las personas afuera, que te fajes con la gente en el tráfico. Entonces, si tú estás dando malos frutos, estás injertado en el árbol malo. Entonces yo tengo que desconectarme de ahí. ¿Cómo? A través del arrepentimiento. Yo me arrepiento y entrego. Me arrepiento y entrego. Esta es una vida de entrega, de pérdidas. Las cosas, fíjate que mira como decía Pablo, las cosas que para mí eran ganancia, las he tenido por basura, por amor a Cristo. Eso quiere decir de que Pablo, lo que él tenía como ganancia, tuvo que entregarlo. Entonces, así nos pasa a nosotros. Estamos supuestos a entregar todo lo que muchas veces pensamos que son ganancias. El ego, la fortaleza, ¿sí me entiendes? El querer ser el bambán. No, suelta todo eso, porque te va a destruir, porque proviene del árbol malo. Entonces el árbol malo, ¿qué es lo que viene a hacer? Matar, robar y destruir. Eso es todo. Destruye los hogares,
destruye las amistades, destruye las finanzas, destruye en un trabajo, no, porque yo no soy de los que pide disculpas. Entonces el jefe te dice, si no pides disculpas, pues te vas. Y perdiste el trabajo, ¿por qué? Porque no. Y así sucesivamente. El árbol bueno no es así. A través del árbol bueno tú vas a poder dar buenos frutos. Vas a dar frutos de arrepentimiento, de humildad, de mansedumbre, de templanza. El Espíritu Santo va a usarte. ¿Tú sabes lo lindo que es que el Espíritu Santo te use? Que estés en una parada y alguien necesita una palabra y el Espíritu Santo te dé a ti la palabra. Como Daniel, un reino completo. Y dice que trajeron a todos los adivinos del reino y nadie tenía respuesta. Solo Daniel, porque era el único que estaba sujeto al árbol bueno. Entonces, si tú quieres dar buenos frutos, tienes que estar sujeto al árbol bueno. Nunca en la vida vas a poder dar un fruto de parte de Dios sujeto a Satanás. Yo dije, creo que, no sé si en esta prédica pasada o un par de prédicas pasadas, yo dije de que para tú hacer lo malo necesitas a Satanás, pero para hacer lo bueno necesitas a Jesucristo. Necesitas el Espíritu Santo para hacer lo bueno. Es imposible que tú hagas lo bueno si tú no estás inyectado en la vida verdadera. Si el Espíritu Santo no guía tus pasos, es imposible que tú hagas lo bueno. Y es imposible que tú hagas lo malo si tú no estás sujeto a Satanás. Para tú poder cometer transgresión contra Dios, tú tienes que primero revivir el pecado. Eso lo dice el libro de Santiago, creo que capítulo 3 o 4. Dice que no diga que Dios tienta a nadie, sino que la concupiscencia que está en nosotros. Dice que ¿qué es lo que hace? Dice que empieza a meditar en las cosas malas. Y una vez tú empiezas a meditar en estas cosas malas, dice que se te muestra el pecado. Y dice que te embarazas de él. Y dice que le das a luz. ¿Ves? A través de la iniquidad le das a luz al pecado. Y el pecado, una vez es consumado, dice que el pecado le da la luz a la muerte. Entonces hay un proceso aún hasta para las cosas malas. Para tú poderte injertar a la vid verdadera, tienes que desconectarte de la vid mala. Y para tú injertarte a la vid mala, tienes que desconectarte de la vid verdadera. Es un proceso que te va a ¿qué? Que te va a salvar o te va a destruir. ¿Lo entienden? Ok, en Juan 15:5 Jesús dijo de que Él es el árbol y nosotros las ramas. Aquí lo dice en Juan 15:5. Dice, yo soy el árbol y ustedes son las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. Entonces nosotros siendo ramas debemos estar en el árbol correcto para así dar los frutos correctos, que era lo que estaba diciéndole. Eso quiere decir que la ley del árbol malo es hacer lo malo. ¿Ves? La ley del árbol malo es hacer lo malo. El árbol malo te necesita a ti que eres una rama, porque recuérdate que quien da los frutos son las ¿qué? Las ramas. El fruto no lo da el árbol, el árbol lo pasa a la rama y las ramas dan el fruto. ¿Ves? O sea, Dios necesita de que tú te injertes en la vid verdadera para que den los frutos verdaderos. O sea, yo soy quien es usado por Dios. Dios me va a usar a mí cuando yo estoy injertado en Jesucristo. Y Satanás me va a usar a mí cuando estoy injertado en él. O sea, los frutos son necesarios para las dos leyes. Satanás necesita tu vida para dar los frutos malos y Jesucristo necesita tu vida para que dé los frutos buenos. Por eso Pablo decía, de la misma manera que tú usaste tus miembros para hacer lo incorrecto, úsalo ahora para hacer lo correcto. Oh, pero es que yo necesito alita ahora. No, es tu vida, Pipo. La vida tuya es la que va Dios a usar. Pero tú tienes que ponerla en sus manos. Es imposible que Dios te use si tú no pones tu vida en sus manos. Necesitas ser moldeado como en las manos del alfarero. Amén. Amén. Mira, déjame ver un poquitico más adelante, espera. Dice, el árbol malo es hacer, el que está injertado en el árbol malo, pues hace lo malo, piensa lo malo, planifica lo malo, y su enemigo es el que hace lo bueno. O sea, ¿quién va a ser? Mira, lo puedes ver hasta con tus amigos. Una vez tú te conviertes, estoy hablando de los convertidos, una vez tú te conviertes, ya tú no tienes cabida en aquellos que están inconversos. Yo me acuerdo cuando yo me convertí a Cristo, yo tenía muchos amigos del mundo, no queda ni uno hoy en día, ni uno queda, no queda ni uno. Cada vez que yo iba a esos lugares, esa gente ya empezaron a aborrecerme. ¿Por qué? Porque ya yo estaba dando los frutos buenos. Pero ellos no resistían esos frutos buenos. Eran los malos. Mientras yo estaba haciendo lo incorrecto, era su amigote. Y ven para acá y aquello era, vamos a divertirnos. Pero cuando yo me convertí, ya ellos
no había cabida. Y es que tú tienes que entender que eso es una ley espiritual. El que está haciendo lo malo no necesita del que hace lo bueno. Y el que está haciendo lo bueno, viceversa. ¿Cómo tú vas a recibir? ¿Ves? Dice que tú no puedes tomar de la copa de Jesucristo y de la copa de los demonios. Tú no puedes tomar de la misma copa que toman los demonios y tomar de la copa que toma Jesucristo. No puedes. Decide. Sujétate a la ley correcta. Amén. Tienes que sujetarte a la ley de Dios. Lo que está establecido por Él. Y muchas veces son cosas que ni siquiera entendemos. Pero son buenas. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Mira, Proverbios 12:2 dice que el bueno alcanza el favor de Dios. Guay, mi madre. ¿Quiénes quieren el favor de Dios? Yo no sé tú, pero yo quiero el favor de Dios. Dice que los buenos alcanzan el favor de Dios. En cambio, Dios va a condenar el de malos pensamientos. ¿Ves? Porque una de las cosas que yo tengo que entender es que los pensamientos revelan el árbol que se está acercando. No sé si me entienden. Por eso es que dice, sujeta todos esos pensamientos y llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Porque los pensamientos revelan el árbol que se está acercando. Si tú tienes malos pensamientos y tú meditas en esos malos pensamientos, te estás injertando en el árbol malo. Entonces yo agarro esos pensamientos y los llevo cautivo a la obediencia a Cristo. Esto no es mío. Es imposible que yo dé agua salada si yo soy una fuente de agua dulce. Entonces a través de los pensamientos. Amén. Entonces, ¿quién es ese árbol malo? ¿Quién es? Satanás. Satanás es ese árbol malo. La ley mala, ¿de quién es? De Satanás. Es la ley que viene en contra de Dios, no es establecida por Dios. Por eso tú puedes ver de que aún para tú ministrar a Dios tienes que tener un llamado de parte de Dios. Porque si tú tienes un llamado, vamos a decirte que, oh, wow, yo estoy viendo como mucha gente, ¿ves? Yo estoy viendo como mucha riqueza, yo quiero ser. Ese no es el llamado, ese no es el corazón. Porque muchas veces Dios te va a mandar a ti, te va a pedir que lo entregue todo, como me lo ha hecho a mí. Porque Dios te prueba. Muchas veces Dios te va a decir, suéltalo. Y yo hago así, ¡ay! Y duele. Pero después ves la bendición. Porque Dios prueba el corazón. ¿A tú te crees que Dios te va a agarrar a ti y te va a decir, wow, este se ve tan lindo como Saúl? No, Él te va a probar como David. Y te va a poner en diferentes lugares donde muchas veces van a ser dolorosos. Mira cómo David estuvo una pila de años en la cueva de Adulán no fue con hermanitos, con enemigos. Eran gente, dice que asesinos. Tú tienes que entender de que los procesos en Dios son difíciles, pero los resultados son buenos. Al final David cambió a toda esa gente. Porque todo lo que necesita Dios es un escogido. Uno. Él agarra un escogido y transforma una nación completa. Si no, mira Billy Graham. Agarró un hombre y transformó naciones con un hombre. Mira cómo agarró, y es el peor. Porque tú a veces dices, wow, Dios agarra lo mejor. No, es el peor. Yo no sé la vida de Billy Graham antes de Cristo. Yo no lo sé. Pero yo puedo decirte a ti de que Jesús navegó de un extremo al otro. Fue a la isla de los Gadarenos. Y ahí encontró al peor que había en todo ese lugar. Dice que estaba endemoniado con 2000 demonios. El tipo dice que rompía las cadenas. Porque lo que hace el hombre, mira para esto, el hombre cuando te ve mal lo que hace es que te encadena con sus palabras. Y estaba este hombre encadenado, dice que rompía las cadenas a través del demonio. ¿Ves? ¿Y qué es lo que hace el hombre? El hombre lo que hace siempre es separarte, apartarte, encadenarte, pero viene Dios a darte libertad. ¿Por qué? Porque habían 10 ciudades en ese vientre. ¿Ves? Había un ámbito espiritual increíble en este hombre. Y cuando vino Jesucristo y lo libertó, lo envió y dice que ganó 10 ciudades en Decápolis. Entonces tú tienes que entender que en el ámbito espiritual todo es diferente. Lo que se ve no es lo que es, no es lo real. Y eso es lo que quiere el enemigo hacer. Él quiere de que tú empieces a mirar lo real, las cosas que tú estás viendo delante de ti, pensar que son las reales. No, hay cosas establecidas por Dios que ojo no vio ni oído yo. Yo tengo que entenderle a través de ¿qué? Del Espíritu Santo.
Porque no hay nadie que te va a ti a entrar en esos lugares de reposo si no es a través del Espíritu Santo. ¿Cómo tú vas a poder llegar al servir apacible si no pasas por el viento, por el terremoto, por el fuego? Es el proceso de cada creyente. Entonces eso es lo que yo tengo que entender. De que hay cosas que van a tomar lugar en mi vida. Déjame adelantar. Ay, mi madre, yo ni he desarrollado esto. En Juan 10:10 Jesús nos dijo que Satanás vino para matar, robar y destruir, pero que Él vino a darnos vida y que la tengamos en abundancia. Ay, mi madre, en el libro de Daniel, mira, ni lo voy a leer. Mira, en el Daniel 6, que esta es la escritura que yo quería hacer énfasis. En Daniel 6 vemos cómo hubo un decreto de parte del rey, pero no fue porque el rey quiso, sino que habían ¿qué? Personas envidiosas que le daba envidia a Daniel, porque Daniel era una persona que hacía lo correcto, hacía lo bueno. Y dice la Biblia en el libro Proverbios, capítulo 3, versículo de 3 al 4, que cuando tú haces lo correcto, tú hallas gracia delante de Dios y de los hombres. Y este hombre había hallado gracia delante de Dios y de los hombres. El rey estaba contento con él, pero habían también estos furufos, que empezaron a tener envidia de él y dijeron, oye, vamos a hacer que el rey firme una ley. Porque de no hay manera que nosotros vayamos, mira, léelo, está en el capítulo 6 de Daniel. No hay manera que nosotros vayamos a hacer caer a este Daniel, que me es estorbo, si no venimos en contra de la ley de él. Mira esto, si no venimos en contra de la ley de su Dios. Vamos a hacer de que el rey levante un decreto firmado por el rey de que en un periodo de 3 meses o algo así, nadie adora a ningún Dios, solamente al rey. Y el rey, como era medio presumido, porque ellos lo sabían, ellos decían, el rey es presumido y cuando le llevemos esto, él lo va a aceptar. El rey dijo, oye, que me adoren a mí, van, y firmó. Pero no sabía que estaba firmando contra aquel que amaba. Y déjame decirte que cuando hay una firma de parte tuya, ¿sí me entiendes? Por eso es que tú tienes que tener mucho cuidado con las cosas que tú te consagras, aún en las cosas que tú le prometes a Dios, porque tienen tu firma. Y una vez tú firmes, acuérdate que tú eres rey y sacerdote, una vez tú firmes lo que tú le comprometiste a Dios, cuidado con fallarle. Y esto te lo estoy diciendo a alguien, cuidado con fallarle a Dios. Aprende a tener discernimiento y decir, espérate, yo tengo que empezar a discernir antes de hablar, antes de comprometerme. Eso es bíblico. Yo tengo que primero sentarme y analizar lo que voy a hacer. Y entonces lo hago. Si no, digo, no puedo. Porque yo no estoy para agradar al hombre, sino a Dios. ¿Ven? Y mira esto. Y este hombre cogió y firmó. Y al final dice que este hombre, Daniel, abría las puertas y las ventanas y oraba 3 veces al día. Porque la ley de su Dios no la cambió. Aún en contra de su muerte. Mira esto. Este hombre estaba en una encrucijada. O le fallo a Dios o le fallo al rey. Le voy a fallar al rey. Pero no le voy a fallar a mi Dios. Y dice que abrió las puertas porque él lo podía hacer en lo oculto. Yo me imagino que Dios le dijo, oye Daniel, yo quiero que abras las ventanas y las puertas y que me adores. Yo me imagino porque siempre lo que hacemos es no me voy a descubrir. Está bien, voy a adorar a Dios 3 veces al día, pero en oculto, donde nadie me vea. No, así no es como funciona. Cuando hay una ley así que viene en contra de Dios, Dios te va a mandar a ti a que seas un espejo. Y dice que este hombre abrió las puertas y las ventanas y empezó a adorar 3 veces al día. Y vino a oídos del rey. Y el rey trató de librarlo. Está escrito ahí. Dice que trató de librarlo, pero no pudo. Y metió a Daniel en el foso de los leones. Y esto es lo que me llama a mí la atención. Dice que estuvo toda la noche ahí. Y al otro día dice que el rey no comió. Se acostó ayunado porque no era su voluntad, sino que firmó a la locura. Mira, al otro día fue y le dijo, Daniel, siervo de Dios Altísimo, ¿todavía estás vivo? Daniel le dijo, sí, porque mi Dios mandó a su ángel y le tapó la boca a los leones. No porque Daniel era bueno, no porque Daniel era el escogido, era porque fue hallado inocente delante de Dios. Está escrito, está ahí. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso tú tienes que alinearte a la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tú lo que tienes que buscar es ser hallado inocente. Porque hay una acusación. Cuando tú haces la ley del enemigo, el enemigo te acusa. ¿A que tú te crees que él no te va a acusar? Si Daniel hubiera hecho lo que estaba haciendo en oculto, a lo mejor no hubiera sido
no hubiera llegado ni al fondo. Se lo hubieran tragado los leones. Dice que fue hallado inocente, aunque hizo lo incorrecto delante de los ojos del rey. Aunque hizo lo incorrecto delante de la ley establecida por esta gente. Mira, aquí en esta historia se ven varios puntos para comprender. Número uno, cuando decides dar buenos frutos, hallarás buena opinión delante de Dios y de los hombres. Eso está en Proverbios 3, del 3 al 4. Número dos, cuando decides dar buenos frutos, levantarás celo. Tú tienes que entender que cuando tú decides dar buenos frutos, vas a levantar celo, vas a levantar envidia a los que no son del árbol. Aquellos que no están sujetos al árbol, ahí es donde se va a saber quién es hermanito y quién no es. Quién está compitiendo contigo o quién es de los tuyos. Un accidente son dos carros en contra. Tú tienes que entender que cuando hay alguien que tiene un accidente contigo es porque viene en contra, no a favor. Aunque las leyes cambien en contra de ese árbol, no pares de dar su fruto, no pares de darle el fruto del árbol bueno, porque tu respaldo viene de ese árbol. Entonces, ¿cómo yo me voy a desconectar del único que me puede dar vida? Entonces, ten cuidado. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Crear confusión para cambiarme de árbol. Esto es lo que quiere el enemigo. ¿Y cómo lo hace, Gering? Sujetándome a su ley. Acuérdate de lo que estaba diciendo, la ley del mundo y la ley de Dios. Cuidado. Entonces yo puse aquí, discierne. Yo estoy supuesto a discernir siempre, en todo tiempo. Discierne. Antes de tomar una decisión, discierne. Antes de hacer un negocio, discierne. Busca la guianza del Espíritu Santo. No tomes tus propias decisiones. Cuidado, aunque se vean buenas. Amén. Por eso, aunque peligre tu vida y se vea oscuridad, al final va a obrar para bien si permaneces en el árbol bueno. Porque el fruto de ese árbol es bueno. Tú tienes que entender que Jesucristo no va a darte un mal fruto. Ahora, Dios no te prometió una vida sin adversidad. Dios no te prometió a ti una vida sin adversidad, sino de que cada una de ellas Él te va a librar. Eso es lo que Él te prometió. Él te dijo, mira, en el mundo vas a tener adversidad, vas a tener cantidad de vicisitudes y problemas, pero yo te voy a librar. Amén. Eso está en el Salmo 34, 19. Dice, en esta historia vemos el final de los dos frutos. Vimos el final de Daniel y vimos el final de los que metieron a Daniel en ese problema. Dice que estas personas con sus hijos y todo, porque eso es lo que tenemos que entender, que Satanás vino a matar, robar y destruir. Dice que con todas sus familias fueron echados ahí en el foso y dice que no llegaron ni al final, cuando los leones se apoderaron de ellos y los destruyeron a todos. Mira la decisión de este hombre, cómo trajo fracaso a toda su familia. Entonces tú tienes que entender que cuando tú haces algo en contra de la ley de Dios, estás abriéndole una puerta al enemigo y él vino a destruir. Él no vino a hacer otra cosa que no ser a destruir. Porque lo que siembre es lo que vas a cosechar. Daniel testificó que Dios mandó a su ángel. Mira lo que él testificó. Daniel no dijo, oh, yo soy tan santo. Yo no merezco. No, dice, Dios mandó su ángel. No porque Daniel era bueno, tampoco porque era un escogido, sino porque fue hallado inocente delante del juez justo. Porque créeme que cuando tú haces algo adverso, dime, va a haber una consecuencia. ¿Por qué? Porque hay un juicio en el cielo, pero cuando haces lo bueno también. No es que Satanás se va a salir con la suya. ¿Sí me entienden? Dios siempre va a hacer justicia, pero tienes que esperar en Él. Esto es algo de mis notas que puse aquí. Dios siempre va a hacer justicia, pero tienes que esperar en Él, aunque se vea difícil. En cambio, los otros ni siquiera llegaron al final del foso, cuando los leones se los devoraron. Ahora, para terminar, estamos viviendo tiempos difíciles donde las leyes están siendo cambiadas, como estaba diciendo al principio. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. El propósito de Satanás es injertarte a través de tu decisión. Mira cómo él usa tu decisión. Él no tiene decisión sobre ti. Él va a usar tu decisión a través de las adversidades. Es lo que viene a afligir la carne para que tú te desconectes. Entonces tú tienes que tener cuidado y ser un entendido de estas cosas. ¿Ves? A través de tu decisión y de la mentira, el engaño para así destruirte. Sé prudente. Amén. Esto fue lo que yo puse aquí. Sé
prudente. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Padre, declaramos proféticamente, Señor, de que vamos a ser prudentes, Señor. De que nosotros no vamos a ser, Señor, de los insensatos, de aquellos, Señor, que van a través de la corriente de este mundo, Señor, sino que vamos a ser, Señor, de los que somos avisados, papá. De aquellos que te dicen, Señor, no hay nada en este mundo que me vaya a desconectar, mi Dios. Ni lo alto, ni lo presente, ni lo futuro, Padre, ni aún mis propias decisiones me van a desconectar de ti, Señor, porque he conocido cuál es la ley correcta, Padre. He conocido el árbol correcto, Padre, y quiero dar los buenos frutos. Allí en Cuba empieza a declarar, yo quiero dar buenos frutos, quiero hacer lo correcto, yo quiero estar injertado en Jesucristo. No importa la adversidad ni los problemas, nada de estas cosas tienen nada que ver contigo. Sí, van a ver, esas cosas van a venir, pero dice Jesucristo, entrégamelas a mí y yo te voy a hacer descansar de cada una de ellas. No que Jesucristo se va a quedar corto, no, Él tiene plenitud para ti. Trae todas tus cargas a Él y Él te va a hacer descansar. ¿Tú sabes por qué? Porque Él venció ese mundo, venció a Satanás, venció el pecado, venció la adversidad, venció todas las cosas que vinieron a matar, robar y destruir para darte vida y vida en abundancia. No le sirvas a lo incorrecto, sírvele al Dios correcto. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, te damos gracias, te bendecimos y recuerden siempre, amados, que lo mejor de Dios está por venir. Amén, amén y amén.